¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿hay algo que quieran preguntarme primero acerca de los trabajos? ¿Alguna cosita que hayan encontrado, que quisieran analizar o ver? ¿O todavía no tienen nada de eso, probablemente? ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. ¿Usted de casualidad tiene una guía de lectura? ¿Quién está Porque hablando, perdón? Valentín Lagiusa. Sí, Valentín. ¿Guía de lectura de qué? No, de todos los textos, pues yo tengo el miedo de perder el orden adecuado. Las guías Veo que están. las guías... Yo puse las guías en el campus, está la guía y están los textos. Ah, está en el campus, no la vi. Claro, Claro. están en el Ah, campus, en el Classroom están las pautas, y yo después voy a incorporar algo más en el Classroom. Lo que pasa es que en el Classroom, en el campus me dijeron que me dejaban los textos ahí. Por eso los puse, los libros grandes los mandé al campus. Y ahí puse una guía de cómo abordarlos en las 2 unidades. Nosotros bonito. vamos a ver 2 unidades ahora, y después las otras 2. En estas 2 unidades yo les di la bibliografía y los libros que corresponden al trabajo se los pasé por WhatsApp para que ya los tuvieran, que son todos los que ustedes van a trabajar para Independencia. Esos ya los tienen y tienen las pautas en el Classroom. Igual todo lo que me quieran preguntar, más allá de que no tengamos clases y están preparando o lo que sea, me hablan por privado, me mandan un mail. Si necesitan en algún momento el grupo, armamos un Zoom. La idea es que no quiebren toda obviamente, qué sé yo, en enero seguramente les contestaré desde la arena, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Buenísimo, profe. Muchas gracias. no, por nada. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Empezamos. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, lo que yo quería hoy trabajar para dejar todo el ciclo revolucionario completo es la década que va del 10 al 20, o sea, 1810, 1820. Y trabajar un poquito todo lo que es cómo va cambiando este proceso revolucionario, ¿no? Cómo se va transformando un poco por el contexto internacional y otro poco por las mismas vicisitudes que van viviendo los diferentes gobiernos, ¿no? Esto es algo que tenemos que aprender a trabajar en historia. Si bien nosotros siempre tratamos de organizar en político, social, económico, cultural, trabajar la espacialidad, trabajar la socialidad, trabajar la historicidad, siempre saber que estamos introduciéndonos en una experiencia compleja, ¿sí? O sea, que no podemos simplificar, que a veces uno organiza por temas para que sea más fácil de entender, de aprender y de enseñar, pero saber que están entramados todas esas variables, todos esos aspectos. Esto es muy importante porque si no, es como que siempre tenemos la historia fragmentada. Y la historia es como la experiencia humana de vida, algo que se da de manera simultánea, compleja. Por eso digo de ver
qué nos está pasando en los espacios, qué nos pasa en las estructuras sociales, cómo se materializa eso en una experiencia histórica, de qué tiempos estamos hablando, de qué momentos, ¿sí? ¿Qué historia fáctica nos referimos? Bueno, todo eso tiene que ver con un abordaje complejo, ¿sí? Esto es muy importante no solo para el proceso revolucionario que vamos a abordar ahora, sino para el abordaje que ustedes hagan de la historia en cualquier periodo, ¿sí? En cualquier periodo. Siempre tienen que manejar variables que se conectan, ¿eh? Nunca fragmentadas, nunca separadas unas de las otras. Siempre tratar de comparar, de ver cambios y continuidades, o sea, siempre estructurar los sucesos procesualmente, ¿no? Ver qué va pasando, cómo se va transformando esa situación y de qué espacios estamos hablando, de qué contextos estamos haciendo referencias. Esto es muy importante para la metodología del estudio, incluso para la metodología del estudio de ustedes, de cualquier etapa histórica. Esto es muy significativo para acceder a una comprensión de todo el proceso. Y está bueno siempre cuando terminan de estudiar un proceso, sacar ustedes una conclusión, un esquema. Bueno, ¿y qué saco de todo esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la situación? Y además de saber este cambio, ¿qué pasa hoy? ¿No? ¿Hay algo de aquella experiencia histórica que me interpele en el presente? O sea, que yo pueda hacerme preguntas en el presente y me pueda servir para responderme esas preguntas. O sea, ese es un juego que uno realiza siempre con la historia, justamente para, de algún modo, tomar aquella expresión de Cicerón que decía que la historia es maestra de la vida. Y seguramente las experiencias pasadas en algún aspecto nos enseñan. Entonces, yo les he enviado un texto hoy, que es un texto de Fradkin. No sé si lo han podido leer, yo lo conseguí, lo tenía, no lo podía encontrar entre mis archivos, lo encontré ahora. Y Fradkin lo que se pregunta en ese texto es si de verdad podemos hablar de una revolución. Si es un título que le damos a este proceso o de verdad podemos hacer referencia a un hecho revolucionario. Entonces, lo vamos a dejar primero en un enigma y después vamos a tratar de ir respondiendo estas preguntas. Vamos a ver si realmente coincidimos en que es una revolución o no, o a lo mejor pensamos que le han llamado Revolución de Mayo de manera demasiado ostentosa, pero no podemos hablar de una revolución. Es decir, es algo que vamos a dejar para pensar, para reflexionar en cada uno de nosotros. Vamos entonces al proceso. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos tomado este ciclo de la revolución, un ciclo que podemos fijarlo para que ustedes, digamos, se lo organicen, incluso hasta memotécnicamente, en un proceso que va a tener una serie de hitos en el tiempo. El primero, por supuesto, es 1810, la primera junta, ese quiebre que tiene que ver en principio con una situación internacional, ¿no es cierto?, con una situación que tiene que ver con la invasión francesa a España, con la acefalía, la crisis de acefalía, esa falta del rey, que era el vínculo jurídico y político que teníamos como un reino, y esa situación
hace que se tome una decisión. Y la decisión va a ser iniciar el proceso revolucionario. O sea, ese 25 de mayo, cuando se decide desconocer la Junta del 24, que era un poco mantener un statu quo, se la desconoce y se instituye el primer gobierno patrio. El primer gobierno patrio que de todos modos se instituye a nombre del rey don Fernando VII, un poco haciendo referencia a la retroversión, al ejercicio de la soberanía que los pueblos asumen ante la acefalía del poder real. Este es el primer hito en este proceso revolucionario. El 25 de mayo de 1810, la institución de la primera Junta de Gobierno a nombre del rey don Fernando VII. El segundo momento será 1813. El tercer momento será 1816 y vamos a llegar con todo este ciclo hacia 1820. Es el cuarto hito que vamos a tener en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir desglosando cada uno de esos hitos y ver por qué los ponemos, por qué nos centramos en esas fechas. No solamente para poner fechas fácticamente, sino porque consideramos que cada uno de esos hitos tienen una significación fundamental para entender este ciclo de la revolución. Nosotros habíamos dicho que el 25 fue la primera junta, el 27 se manda la circular, que en esa circular tiene que ver un poquito esa proyección de Mariano Moreno con la idea de pueblo, de representación del pueblo y no de los pueblos, pero que justamente la tendencia de Saavedra, acá ya vamos a ver dos tendencias claras en la primera junta. Una es la tendencia de Saavedra, mucho más moderada. Es más, algunos hasta piensan que Saavedra podía haber aceptado una autonomía mayor, ¿no es cierto?, pero haberse mantenido dentro de la estructura de ese imperio a los dos lados del océano, que ya estaban planteando en España y que después van a plantear las Cortes de Cádiz. Algunos piensan que la actitud de Saavedra, si bien admite llevar adelante la revolución, porque si él se hubiera negado, es muy difícil que se hubiera podido hacer, porque Cisneros hubiera tenido a las milicias de su lado, claramente no las tiene, pero Saavedra no está de acuerdo en hacer un cambio tan drástico. En cambio, Moreno ya está pensando, en sus discursos es claro, en una situación mucho más avanzada, ya está pensando en un ciudadano individual y está pensando en una concepción del pueblo como una abstracción, ya no de pueblos estamentales como eran los pueblos españoles. Esto va a ser muy común en estos 10 años. Vamos a ver un proceso que une viejas y nuevas estructuras, porque es lógico, chicos, es decir, no se puede borrar todo, es decir, están trabajando sobre lo que hay y tratar de cambiarlo. Entonces, vamos a escuchar la palabra pueblos, ya no va a ser con un sentido estamental, como era realmente el sentido medieval, pero sí va a ser con un sentido de sujeto político colectivo, ¿sí? O sea, en el cabildo se reúnen los pueblos, y de la elección del cabildo va a surgir
la junta. Pero esos pueblos, de alguna manera, que se van a empezar a reunir en los sucesivos cabildos, van a ser pueblos que van a ampliar su base de representación. ¿Sí? O sea, ya no van a ser los vecinos los que se van a reunir en ese cabildo abierto. No sé si saben la diferencia entre cabildo abierto y cerrado. ¿Lo saben? ¿Sí o no? Sí, creo que lo vimos No, la la verdad semana que no. Lo pasada. vimos la semana pasada, bueno, entonces ya estamos hablando exclusivamente en este caso del cabildo abierto, o sea, el cabildo que abre sus puertas no solo para sus integrantes, y no solo tampoco para sus vecinos, sino que acá, en estos cabildos, y esto lo mostró la Plaza de Mayo, lo va a abrir para los vecinos, para las milicias y para la plebe. Esos cabildos que se van a reunir en las provincias y que tienen la obligación de enviar a los representantes, se van a reunir y en esas provincias del virreinato van a enviar a los representantes. En realidad, Moreno hace un jueguito, porque en realidad los representantes tenían que venir a integrarse en la Junta, porque se acuerdan qué paso que dijo, bueno, Buenos Aires toma la medida, pero le vamos a consultar al interior y el interior va a venir. No es que nosotros vamos a ejercer el gobierno solos. Entonces, supuestamente esta junta tenía que convertirse en la Junta Grande, ¿no? Con los diputados del interior. Pero ya Moreno empieza a hablar de representantes del pueblo, ¿no? Y ese representante del pueblo tiende al ciudadano individual. Bueno, eso todavía no se va a hacer efectivo, pero hay como una forma intermedia donde el cabildo es un sujeto político colectivo, donde van a enviar a los representantes, ¿sí? Pero a la manera de una elección indirecta. ¿Entienden lo que digo? Es decir, esos representantes van a venir munidos de instrucciones. Es un poco, para los que estudiaron historia mundial, es un poco la manera que tenía la República Romana. ¿Se acuerdan que los griegos iban y discutían y elegían en la misma asamblea? A partir de la argumentación, tomaban la decisión. En Roma no, en Roma primero se tomaba una decisión y el representante ya iba con una instrucción. Bueno, esta es la modalidad de la República Romana, la que van a tener estos cabildos. Por eso decimos que son, en realidad, sujetos políticos colectivos, porque se reúnen, debaten, establecen qué cosa van a pedir que se haga y el representante va munido de esa instrucción. Esto lo vamos a ver muy claramente en las instrucciones que lleva Artigas a la Asamblea del año 13. ¿Sí? Entonces, envían a los diputados desde el interior y los envían con, digamos, con una idea de lo que van a querer. Estos diputados van a ser incorporados a la Junta. Moreno ya quería que se hiciera un congreso. En realidad ahí la posición de Saavedra modera y frena, y estos diputados van a venir y se van a incorporar a la primera Junta a la manera de un poder legislativo cuando se instituya el primero y el segundo triunvirato. El primero, donde esa junta va a pasar a ser una junta conservadora, y el segundo que ya va a plantear la apertura de la Asamblea del año 13. La palabra triunvirato también es una palabra romana, no por casualidad. Triunviros son 3 varones, eso quiere decir en latín, y el triunvirato va a actuar a manera de un poder ejecutivo con esa junta conservadora, pero ya se la va a sacar de encima, se va a formar el segundo triunvirato, porque ya allí hay figuras muy claves, como la figura de Monteagudo y la figura de San Martín, que va a llegar con la logia Lautaro,
que de alguna manera se va a apropiar de otra sociedad, que era la sociedad patriótica, que de alguna manera estaban allí los morenistas, o sea que ya esos grupos claramente vienen dispuestos a constituir una asamblea, que era lo que realmente se había pensado en un principio. Entonces, ese primer momento, esos 3 años primeros, van a estar representados entonces por la organización de un poder ejecutivo provisional. Ese poder ejecutivo se va a dar un estatuto, y fíjense qué interesante, ese estatuto va a tener 2 artículos que son muy significativos. La libertad de prensa, porque ya Moreno lo había dicho, que la revolución tiene que darse en la prensa, por eso la Gaceta va a ser el primer... Moreno crea 2 instituciones, la Gaceta y la Biblioteca. Así que fíjense qué importancia le asignaba Moreno a la difusión de las ideas revolucionarias. Qué importancia tenía para él trabajar lo que nosotros diríamos hoy la trama de significados, la cosmovisión, ¿no? Esa gente de alguna manera tenía que entender por qué estaba pasando todo eso. Y bueno, y el diario y la biblioteca van a ser elementos claramente difusores de estas ideas. Pero este poder ejecutivo sigue siendo provisional. O sea, seguimos un poco arrastrando a Fernando VII, ¿sí? Pero paralelamente, curiosamente, ya se está produciendo la guerra. ¿Por qué? Porque esa junta del 27 de mayo de 1810, junto con la circular, ¿se acuerdan? Había mandado una expedición para protección, pero para presión. ¿Y por qué para presión? Bueno, porque claramente había sectores del poder establecido que no estaban de acuerdo a ceder posiciones. Ni desde lo económico, grupos monopolistas en el Perú, claramente, ni tampoco desde lo político en el Alto Perú. Un año antes, en 1809, se había hecho una rebelión y una represión atroz de esa rebelión. O sea que esos grupos en el poder no tenían la menor gana de acceder a enviar diputados, mucho menos a Buenos Aires. Pero fíjense qué interesante, la Junta ya tenía clara, o por lo menos estos integrantes, Castelli, Moreno, que son los revolucionarios, Belgrano, tenían bien claros que no se podía volver atrás. De hecho, hay una contrarrevolución en Córdoba, es decir, Liniers decide entonces de alguna manera asumir la defensa de las fuerzas españolas, es decir, de no aceptar que no se reconozca el Consejo de Regencia. ¿Se acuerdan que la consigna española cuál era? Antes de disolverse la Junta, que tomen la legitimidad del Consejo de Regencia. Bueno, esto no se acepta en el Río de la Plata, sí va a ocurrir en otros lugares. Cuando ustedes hagan las independencias, los distintos grupos van a ver que en otros lugares sí se ha reconocido. Acá el Río de la Plata no lo reconoce, y esto tiene costos, por supuesto. Entonces Moreno, ¿cómo se llama? Liniers es fusilado, se corta de cuajo esa contrarrevolución en Córdoba, y en el Alto Perú, la batalla de Suipacha va a llevar a que Castelli dé en Tiahuanaco, nada menos, una declaración de igualdad de los indios, de supresión del tributo, y por supuesto se va a suprimir, que después se va a ver esto en la asamblea, la mita y el yanaconajo.
O sea que claramente lo que está haciendo Castelli es captar el apoyo de los sectores que se habían rebelado. Pero toda la clase dirigente del Alto Perú le va a hacer la guerra, claramente. O sea, esto no estaba seguro. Hasta tal punto que Belgrano va a tener que cambiar de estrategia para no parecer tan rígido con algunos sectores monopolistas, algunos sectores, digamos, de la vertiente realista, pero que podría aceptar, va a tratar de, bueno, de minimizar un poquito esta situación tan drástica que hace Castelli, que claramente, bueno, plantea ya una situación diferente. ¿Cómo se produce esta guerra en este momento? Bueno, es muy difícil. Nosotros hablamos de una guerra y hablamos de ejércitos, y en realidad son apenas milicias que se van rejuntando a medida que se va avanzando a través de incorporaciones voluntarias o no, ¿no es cierto? De alguna manera se va imponiendo esta participación, también a cambio de beneficios, por eso es muy factible que se encuentren los negros o los indios o los mestizos, porque de alguna manera esto implica un ascenso social, una posibilidad de salir de ese estamento que los arrinconaba en ese sector social. Se van armando estos ejércitos, nos volvemos a conectar, chicos, si se termina. Se van armando entonces estos ejércitos y llegamos entonces a 1813. Les quería decir de estos ejércitos que son muy heterogéneos, muy heterogéneos. Hay indios, hay criollos, hay mestizos, hay negros, pero también del lado realista hay indios y hay mestizos, o sea, no es tan clara la diferenciación entre realistas y patriotas, ¿no es cierto? Por lo menos en este momento, hasta que de alguna manera la revolución se impone, hay lugares en donde, bueno, donde los indios están combatiendo en las fuerzas realistas, por ejemplo. Por eso también va a ser muy significativa esta declaración de Castelli. Llegamos entonces a la asamblea del año 13. Yo no me voy a detener en las guerras, en las batallas y todo eso, porque no tengo tiempo, pero cuando ustedes hacen el trabajo que yo les dejé en el campus, yo les pediría, hay un ítem que dice hacer un mapa, porque está bueno, si uno lo ve en el mapa, lo ve re claro lo que está pasando y dónde tienen la resistencia los patriotas. ¿Y por qué? Entonces ahí vemos, por un lado, la espacialidad, qué pasa con esos espacios y qué características sociales y económicas tenían esos espacios. ¿Qué pasaba con las economías de esos lugares? ¿Qué pasaba con la socialidad y con la historicidad? ¿Qué les había pasado históricamente a esos espacios que hoy se están resistiendo a los ejércitos patriotas? Y hasta qué punto, ¿no es cierto?, este noroeste es resistente, y hasta qué punto incluso en las ciudades, en los cabildos de las provincias, por eso decimos que los cabildos, si bien es una institución antigua, y en Buenos Aires de alguna manera chocan con las autoridades, chocan porque de alguna manera hay situaciones que colisionan, ¿no es cierto? Porque no está definido qué le toca hacer a uno y qué le toca, se está construyendo ese aparato legal, esa legitimidad y esa legalidad.
pero el cabildo no se puede sacar de cuajo, porque el cabildo de alguna manera era el lugar de reunión, era la institución, que una ciudad tenía esa institución y nada más. Entonces en las ciudades subalternas, había ciudades principales, que eran las capitales del virreinato, las capitales de las intendencias, y ciudades subalternas. Bueno, esos cabildos subalternos piden la igualdad. O sea, fíjense que acá hay un cambio que se está dando. ¿Y por qué la igualdad? Bueno, porque se reúnen como sujetos políticos, y es más, van a aparecer esas reuniones que ellos llamaban tumultos, que ya no van a ser tanto esa democracia indirecta, esa república, sino va a ser ejercicio de democracia directa. Esto lo vamos a ver después con los caudillos, y lo vamos a ver con Artigas. Artigas solía reunir en la plaza a los tumultos y tomar las decisiones, ¿no? Tomar las decisiones. Bueno, esto va a ser también en el interior un hecho que va a dar cuenta de las autonomías. Por eso cuando dicen los centralistas y los autonomistas, en realidad, en este momento, centralismo no es unitario. Centralismo es tratar de lograr que no se disgregue el virreinato. Lo que está tratando de hacer Buenos Aires es que no se desintegren este llamado virreinato. Y las provincias están defendiendo sus autonomías, pero no tanto para, digamos, para separarse. Después algunos se van a separar, como pasa con Paraguay o pasa con Bolivia. Pero en este momento lo que están reclamando estos cabildos provinciales, de ciudades, de provincia, es la autonomía. ¿Y la autonomía qué es? Es la voz de esos pueblos. Es hacerse escuchar, hacerse oír, ¿no? No es que quieran separarse en este momento. Después vamos a hablar del germen del federalismo, bueno, sí, todo lo que ustedes quieran, pero en este momento no se puede hablar ni de unitarios ni de federales. Sí podemos hablar, sí. Una pregunta, qué distinción se podría hacer entre los cabildos subalternos y los que no eran los subalternos? Claro, porque cuando se crea el virreinato del Río, es decir, el cabildo es una institución medieval que España trae a América y que para muchas de las ciudades que están lejos de los centros del poder va a ser la única legitimación de autoridad, ¿verdad? Es decir, Buenos Aires, hasta que no fue virreinato, tenía el cabildo, ni siquiera tenía audiencia, la audiencia la crearon después, tenía que ir a la audiencia de Charcas, ¿verdad? Entonces, el virreinato era el virreinato del Perú. Entonces, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata y se crean la ordenanza de intendencias, ¿sí? 8 intendencias y 4 gobernaciones, esas intendencias van a tener capitales, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires, por ejemplo, Salta del Tucumán, Salta, Tucumán, por ejemplo, la intendencia de, bueno, por ejemplo, toda la zona de Cuyo dependía de la intendencia de Buenos Aires. Entonces, los cabildos eran subalternos, porque en realidad el cabildo, digamos, del centro estaba en Buenos Aires. Entonces, incluso después, desde Buenos Aires, le van a dar, la van a separar a Cuyo y la van a dejar, la van a escindir en tres provincias, que son Mendoza, San Juan y San Luis. Entonces, lo que están pidiendo esas ciudades es que las dejen hablar, no importa que no sean la capital. Están pidiendo representantes, bueno, ellos también quieren mandar representantes y quieren hacerse oír. Lo que pasa es que hay una tendencia, los Borbones traen una tendencia centralista, claramente, porque los tipos quieren controlar. Buenos Aires se apropia de alguna manera de este centralismo para poder
coordinar el gobierno, ¿sí? Pero las autonomías tenían siglos, las provincias tenían siglos de autonomía, no quiero decir provincias, las ciudades tenían siglos de autonomía. Entonces no aceptaban tan fácilmente que la autoridad viniera verticalizada, porque estaban acostumbrados a reunirse en esos cabildos, a hacer la reunión de esos pueblos. Y encima, si vos a eso le agregás que ya no son solamente los vecinos, sino que hay una plebe que está trabajando, hay una milicia que de pronto es llamada para ir a defender, bueno, si me llaman para ir a defender, yo tengo que tener una voz acá. Es más, los comandantes, los jefes de la tropa, van a ser elegidos por la tropa, y los comandantes van a ser elegidos por los jefes de la tropa. O sea que van a tener un ascendiente sobre esa gente muy grande, ¿no? Esto es muy importante. Sí. Van a tener un sentimiento de pertenencia. Claro, exactamente, es lo que crean. Es más, cuando Belgrano crea ¿por qué crea una bandera Belgrano? Belgrano, que no es militar, Belgrano realmente es un ejemplo. Cuando yo escucho toda la historia fue lo mismo, todos los políticos, no seamos injustos, porque hubo gente, Belgrano es uno de los pocos ejemplos, ya hay muchos más, San Martín también de alguna manera, son ejemplos de gente que ha entrado rica y se ha muerto pobre, y que ha tenido un ideal, equivocado, no, después podemos estar de acuerdo, no importa, pero cuando Belgrano crea una bandera, lo que está haciendo es darle